Que Dios les bendiga a todos de manera especial. En esta ocasión quisiera compartir una respuesta a varias preguntas que me han hecho acerca del fin de los tiempos y de las señales que conciernen a la venida de Jesucristo. Así que quiero tomarme el tiempo de dar respuesta y vamos a iniciar con una frase. En el día de hoy hablaba con David Turner vía email y él compartió conmigo algo importante que quisiera compartírselo a ustedes y así iniciamos este tema que es concerniente a las profecías, a la venida de Jesucristo y los últimos tiempos. No creo que la profecía bíblica pretenda responder a todas nuestras curiosidades sobre el futuro. No se trata de predecir detalles para que podamos dominar la cronología del futuro. Más bien, su función es hacernos saber en general lo que sucederá para que podamos vivir alerta, fiel y generosamente hasta que el Señor venga. Básicamente estamos viendo en esta frase lo que es el centro, digamos, de la escatología. Mantenernos alerta para vivir fiel para el Señor. Nunca la escatología ha sido para especulación. El poder discernir los tiempos simplemente nos trae a nuestro vivir lo que es una correcta relación con el Señor. Es decir, conocer los tiempos, dedicarnos a estudiar las profecías bíblicas, no nos lleva a descifrar el futuro. En mis propias palabras, eso es lo que entiendo por esta frase y me parece que es crucial que nosotros cuando vayamos a estudiar profecía bíblica tengamos en cuenta esto, que la profecía siempre apunta a lo práctico, a poder aplicarla a nuestra vida. Y algo que muchas veces se pasa por alto es la manera que se interpreta el sermón de los olivos que Jesucristo dio antes de ser crucificado. Ese sermón es sumamente crucial. Usted lo puede encontrar tanto en Mateo 24, que usted lo puede ver en pantalla, Marcos 13 y Lucas 21. El capítulo 24 de Mateo me parece que es el más crucial, ya que desde esta perspectiva, de hecho, se extiende hasta el 25, dos capítulos donde Jesús abunda referente a lo que son los últimos tiempos, o lo que podemos denominar como escatología. Ahora, estos capítulos han sido controversiales porque se suelen interpretar de una manera que apunta más a la especulación que al propio contexto de la Biblia. Si usted, por ejemplo, hace lo que es, digamos, estudiar el contexto inmediato, usted se puede percatar que aquí, veamos, hemos retrocedido un poquito más. eh, en Mateo 23, el título que aparece en mi Biblia, estoy utilizando la nueva traducción, la nueva Biblia de las Américas, es Lamentación sobre Jerusalén. Y dice la Escritura: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, la casa de ustedes se las deja desierta, se las dejé desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Estamos viendo que Jesucristo intentó de reunir a Jerusalén, de reunir a Israel, pero Israel lo rechaza, ve un endurecimiento. Y aquí vemos este verso, que es el que finaliza el capítulo 23, que dice: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Cuando usted pasa al capítulo 24, nos damos cuenta que hay una escena que está conectada con esto. Se fueron, digamos, siguieron avanzando los discípulos, iban ya rumbo, estaban ya, digamos, en ese camino de los olivos y habían pasado lo que era el templo o estaban observando el templo. Y dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Pero él les dijo: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo está profetizando, está hablando de una perspectiva futura, lo que sería la destrucción del segundo templo. Para ponernos en contexto, el primer templo fue destruido a manos del imperio babilónico en el año 586 a través de Nabucodonosor. Usted puede encontrar esto en Jeremías, Ezequiel, los libros de Crónicas, aún en Reyes, Segunda de Reyes específicamente. Usted va a ver este escenario de cómo Israel, en este caso Judá, que era el reino del sur, experimenta la destrucción del templo de Salomón, que era el templo más hermoso posiblemente que haya existido, específicamente en cuanto al templo judío. Ahora, este segundo templo, que también había sido adornado, obviamente
si vamos a la historia, Herodes trabajó en esta ampliación del templo, parecía que le estaba trayendo gloria a Israel. Sin embargo, la gloria mayor era que Jesucristo había llegado a visitarlo, pero Israel no se estaba percatando de eso. Por eso vemos la respuesta de Jesucristo y entramos ya en el verso 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Tenemos que observar que los discípulos querían saber cuándo sucedería esto. ¿Qué significa esto aquí? La destrucción del templo. Y luego dice, ¿y cuál será la señal de tu venida? Observamos también que la señal, lo puedes ver aquí, está en singular. Los discípulos no le están preguntando por señales, sino la señal de tu venida. Y aquí vemos una conjunción y de la consumación de este siglo, de este siglo. Es decir, la señal de tu venida está conectado, la conjunción conecta estas dos cosas, con la consumación de este siglo. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Jesucristo todavía no había ido a la cruz, no había sido crucificado, por ende no había resucitado y mucho menos había ascendido al cielo y se había entronizado como ese rey escatológico y sumo sacerdote. Por lo tanto, la perspectiva de los discípulos era limitada. Ellos no podían esperar una segunda venida porque Jesucristo ya estaba en medio de ellos. Lo que los discípulos querían saber era cuándo iba a ocurrir esa escena que estaba en Daniel capítulo 7. Y usted me puede acompañar. En Daniel 7 aparece la escena del Hijo del Hombre. Esta escena de Daniel 7 era lo que los discípulos estaban esperando. Y vamos a volver aquí. Dice, ¿y cuál será la señal de tu venida? En griego aquí, parusía. Recuérdense que ya Jesús está con ellos. Entonces, ellos están esperando una señal de que Jesús se revelara como el Mesías. Y en Daniel, esa escena se ve bien clara. Por ejemplo, vamos a ir al versículo 13, estamos en capítulo 7. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y le fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta escena del Hijo del Hombre era la escena que estaban esperando los discípulos. La llegada del Mesías, que ya había sido profetizado en Daniel, Isaías, entre otros profetas, anunciaba que el imperio del mal, que el imperio gentil, llegaría a un límite. Recuérdense que en este contexto, Jesucristo, en su ministerio, se encontraba bajo el gobierno romano y los discípulos querían que Israel volviera a ser ese imperio de gloria, ese imperio poderoso, como fue el caso de Salomón, que de hecho en el periodo de Salomón, el imperio, o sea, Israel llegó a su parte más climática, casi digamos que llega en el punto geográfico máximo, se extendió hasta el Éufrates. Y el reinado de Salomón es un presagio de lo que va a ser el reinado futuro del Mesías. Pero aún así, este reinado de Salomón tuvo límite, no fue perfecto. Pero los discípulos esperaban un reinado similar. Por eso estaban esperando que llegara la venida del Hijo del Hombre, la señal, que él se manifestara como el Mesías para que entonces derrotara lo que es la cuarta bestia, lo que aparece en Daniel capítulo 7. Aquí tú lo puedes ver en contexto. Aquí está el anciano de día y aquí está la caída de la cuarta bestia. ¿Ve? Una vez que llegue el Hijo del Hombre, la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, con su agente anticristo que sale de la cuarta bestia, tiene que tener un fin, llega a su parte final. Así que los discípulos esperaban que Jesucristo, Jesús, se manifestara como el Mesías, pero querían saber cuál era la señal. Así que esta idea del Sermón de los Olivos tiene un contexto histórico. No se puede obviar eso. Hay veces que cuando nos acercamos al Sermón de los Olivos, pensamos que es puramente escatológico. Y en un sentido sí es escatológico, pero está hablando de una perspectiva que consideran los discípulos. Ahora, lo interesante es la respuesta que nos da Jesús. Jesucristo comienza a hablar en señales en plural y dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes van a
van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe. Aquí está hablando de una apostasía. Entonces se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el evangelio o este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Pero miren lo interesante, aquí vemos, y quiero resaltar este verso, que todo esto es principio de dolores. Los discípulos querían saber la señal y Jesucristo comienza a hablarle de señales. Y estas señales que Jesucristo les está hablando, Él las cataloga como principios de dolores. Aquí estamos ante una analogía. Primero tenemos que entender que estos principios de dolores no era algo nuevo. Si usted va al Antiguo Testamento, estos principios de dolores se conocen como ayos. Usted, por ejemplo, puede ir aquí, podemos ir al versículo 8 y usted puede verificar en varios comentarios. Quiero utilizar, ahorita cité a David Turner, que él es un dispensacionalista progresivo. Él tiene uno de los mejores comentarios de Mateo, también inglés Matthew, Paul Baker. Este comentario es excelente. Y en este caso, vamos a verificar por aquí, todo esto que usted está viendo, guerras, odio, asesinato, terremoto, todo esto en la Biblia se conocen como ayes mesiánicos. Y esto ocurre en un sinnúmero de ocasiones. Específicamente está relacionado con el día del Señor. Es decir, la idea, y voy a verificarle su otro comentario, él tiene dos, aquí se ve un poquito más claro. En inglés dice the first of the birth pains, los principios de dolores de parto. Aquí en estos versículos, usted puede, por ejemplo, verificar, estoy en Isaías capítulo 13, verso 8, dice, todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto retorcerán. Se mirarán el uno con el otro con asombro. Rostros en llamas serán sus rostros. Aquí usted puede ver, por ejemplo, hay más versos. Aquí estaba ahorita en Isaías 13, 8. Isaías 26, 17 dice, como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Siempre que la Biblia habla de dolores de parto, esta analogía está asociada con el juicio. Es bien importante esto. Sin embargo, en este caso, entrando en Mateo, los principios de dolor es una analogía que no simplemente se limita al juicio, sino que también habla de un alumbramiento futuro. Y ahí tendríamos que entender la analogía en el sentido amplio. Cuando una mujer va a dar a luz, el primer proceso sería, digamos, el principio de dolores, es lo que inicia el proceso de parto. Cuando una mujer llega el momento de dar a luz, inicia ese proceso de principio de dolores. A medida que se va dando estos principios de dolores, se acerca más lo que es el alumbramiento. Toda madre que va a ser, que tiene a su hijo que tiene su hijo en el vientre, obviamente no lo ha visto. El bebé está oculto en la barriga. Cuando inician los principios de dolores, está señalando que viene el alumbramiento, que el bebé que estaba en la barriga, que estaba oculto, va a salir a la luz. Y esta analogía apunta a la venida de Jesucristo. Es decir, los principios de dolores apuntan que la venida del Señor se va a dar. Ya recuérdense que Jesucristo no se ha manifestado al mundo desde que ascendió en su primera venida. No hemos visto a Cristo. De hecho, el escritor Pedro hablaba que nosotros, los cristianos, la amamos sin haberle conocido, sin haberle visto. Tenemos la presencia de Dios y creemos que Jesucristo está con nosotros a través del Espíritu Santo. La presencia de Dios, la palabra del Hijo, todo eso habita en nosotros, pero no lo hemos visto cara a cara. Sin embargo, estamos entendiendo algo,
que antes de su venida gloriosa, Jesucristo va a dar una señal. Ahora, si nos extendemos, seguimos avanzando en este capítulo, el verso 15 nos dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí se está hablando de una abominación. Esta abominación de la desolación no es cualquier cosa. Es una profecía que está escrita en Daniel. Y esta abominación de desolación, que en algunas traducciones se traduce como abominación desoladora, abarca lo que es el periodo final, o la angustia de Jacob, o el periodo de gran tribulación. Así que, si estamos viendo el contexto, lo que está hablando Jesucristo ya está apuntando para el fin de los tiempos. Está hablando de una abominación desoladora. Pero, ojo a esto, y aquí voy a ser un poquito enfático. Vamos a chequear lo siguiente. Dice, y vamos por aquí: el que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero vaya de las que están en cinta y las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen: mire, él está en el desierto, no vayan. Como estamos viendo, lo que está predominando es el engaño. Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto significa que la manifestación del Hijo del Hombre, la señal, será visible. No será secreto, será visible. Ahora vamos a ver lo siguiente. Dice: donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias serán sacudidas. Como usted se puede fijar, esta letra aparece en mayúsculas. Y es que esta traducción nos está señalando que esto es una cita del Antiguo Testamento. Específicamente, esto usted lo puede encontrar en Isaías. Isaías, como vimos ahorita, utiliza mucho la analogía de los principios de dolores, de la mujer de parto, y esto lo asocia con los ayes mesiánicos. Isaías habla mucho del día del Señor. Y específicamente, esta idea del sol escureciendo, la luna de la salud, abarca los juicios finales. Isaías utiliza estos símbolos. Ahora, miren el verso 30. Dice: entonces aparecerá en el cielo, ¿qué? La señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Aquí se está utilizando la cita de ¿qué? De Daniel, la que ahorita leímos. Con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta otro. Los discípulos querían una señal de que Jesús iba a manifestar, de que venía la parucía. Y Jesucristo le está dando la señal. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo aparece? Aquí vamos a entrar ya resumiendo lo que es esta enseñanza. Dice: y él enviará a sus ángeles con gran trompeta. Las trompetas siempre en la Biblia tienden a hablar de teofanías, de manifestaciones de Dios. Vamos a ver cómo se da esa señal. Dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Cuando todas estas señales, cuando todas estas cosas se den, sepan que la señal está cerca. Es decir, cuando veamos estas señales en conjunto, estos principios de dolores, todo esto está apuntando que ya viene el alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? La manifestación del Hijo. Él estaba oculto en las nubes, no se ha manifestado al mundo, pero ahora, con todas estas señales en conjunto dándose, viene que la manifestación. ¿Y cuál es la parábola que se nos da para entender esto? Las parábolas tienden a simplificar a veces los temas, nos ayudan a aplicar la enseñanza. Que la higuera, como crece hasta que da el fruto, así van a ocurrir con las señales. Las señales se siguen dando, hasta que de momento llega la señal, que es el Hijo del Hombre. Porque al final, y esto es lo que importa, las señales apuntan a Jesucristo. Las señales no están puestas específicamente para determinar la venida exacta. Y ahora les voy a explicarle por qué. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. En la Nueva de las Américas aparece ni el Hijo. Creo que a diferencia de la Reina Valera, que no sale, vamos a verificar a ver. En Marcos sí aparece el Hijo, pero creo que hay una variante textual y aquí no aparece. Vamos a verificar, para estar seguro. En Mateo, como solemos ver aquí, o como usted puede ver, no aparece. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En la Nueva Biblia de las Américas, esta traducción dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora vamos a aterrizar. Miren lo siguiente. Los discípulos querían saber cuándo sería, cuándo aparecería la señal. Vamos a ir de nuevo al principio. Aquí estamos viendo el contexto. Los discípulos querían saber cuándo ocurriría esto. ¿Qué es esto? La destrucción del segundo templo. ¿Y cuál sería la señal de la venida? Es decir, ¿cuándo el Hijo del Hombre se manifestaría en gloria? ¿Derrocaría los imperios del mal? ¿Cuándo ocurriría esto? ¿Y cuándo llegaría el fin? Porque juntamente con el Hijo del Hombre vienen los reinos. Viene el reino mesiánico, viene el establecimiento de un reinado eterno. Esa era la intriga de los discípulos. Pero, como hemos visto en el verso 36, Jesucristo mismo en su humanidad aquí en la tierra se limitó a saber el día. Por lo tanto, es muy posible que Cristo no supiera que este escenario iba a ocurrir de una manera, digamos, como formando un tipo, lo que conocemos como un patrón o una escalada. ¿Y por qué les menciono esto? Porque la destrucción del templo se da en el 70, pero en el 70 no viene el fin. Sin embargo, en ese periodo de Jesucristo hasta el 70, todas estas señales se estuvieron dando. Y de hecho, a lo largo de la historia, usted puede observar que esto siempre ha estado presente. Guerra, hambre, enfermedades, muerte, asesinato, todo esto ha ocurrido. Ha ocurrido. De hecho, la apostasía, el engaño, siempre ha estado presente. En 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los posteriores días muchos apostarán de la fe, escuchando espíritus de demonios. Ya estamos en los últimos días. Pedro aclara esto, desde que Jesús se aparece en la tierra, su primer advenimiento, los últimos tiempos inician. De hecho, cuando se derrama el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, Pedro cita a Joel, una profecía de los últimos tiempos. Esto confirma que el derramamiento del Espíritu Santo es básicamente la confirmación de manera oficial que iniciaron los últimos días, de que empezaron una era escatológica, donde el Espíritu Santo se ha derramado a toda carne. Entonces los últimos tiempos ya iniciaron. Esto nos ubica bajo una tensión de ya, todavía no. Básicamente los discípulos que se encontraban con Jesús vieron un presagio del fin, porque vieron el cumplimiento de la destrucción del templo en el 70. Ahora, miren esto. Este sermón fue ¿dónde? En el monte de los olivos. Aquí está. Y esta palabrita, olivo, aparece, en una ocasión aparece en Zacarías 14. Vamos a buscarla. Aquí Zacarías dice, y aquí está hablando específicamente de la segunda venida. Ahora, recuérdense que en la perspectiva judía no habían dos venidas, porque el Mesías para un judío solo aparecería una vez y establecería el reino. Esta idea de dos venidas se desarrolla a través del Nuevo Testamento, que lo entendemos y está de manera clara. Ahora, aquí estamos viendo que el Señor vendría, en lo que es el día del Señor, y se establecería o pondría sus pies en el monte de los olivos. El monte de los olivos es un lugar escatológico, porque habla del advenimiento del Señor. Y podemos ver aquí la referencia. Vamos a leerlo textualmente. Dice,
Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio oriente, por medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Estamos viendo que ese monte de los olivos, en este contexto, apunta a la segunda venida. Cuando vamos aquí, de alguna otra manera, estamos viendo que Zacarías capítulo 14 está involucrado. O sea, el sermón de los olivos apunta a la segunda venida, apunta al advenimiento del Señor o al día del Señor. Y en este caso, vamos a seguir leyendo aquí, esto ocurre en el año 70, la destrucción del templo. Pero este mensaje aproximadamente se da para el año 30, un aproximado. Jesucristo les da a sus discípulos el sermón de los olivos, o el sermón escatológico, para el año 30. Y básicamente esa generación fue la que vio el cumplimiento de la destrucción del templo. Y esto se convierte en un presagio de lo que va a venir. De hecho, la destrucción del segundo templo funcionó como una abominación. No necesariamente la abominación de la desolación, pero fue un tipo de desolación. Y esto se confirma en Lucas. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 21. Lucas, a diferencia del Sermón del Monte de Mateo, Lucas apunta un poco más al pasado. Y cuando usted va al versículo 20, Lucas 21:20, dice, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, sepan entonces que su desolación está cerca. No dice abominación desoladora, pero dice desolación. Y casi todos los comentaristas están de acuerdo que esto ocurre en el 70. Jerusalén fue rodeada por el emperador Tito romano y ahí ocurre la destrucción del segundo templo. Esa generación de los discípulos que reciben el sermón de los olivos, reciben el sermón escatológico de Jesús en el año 30 hasta el año 70 fueron testigos de este cumplimiento. Y esto es interesante porque una generación posiblemente dure 40 años. Algunos apuntan a 70, 80 utilizando un salmo. Algunos apuntan a 100 años. Pero lo más prudente es aplicar una generación a 40 años. Y este es el caso de Israel en el desierto. En la transición del desierto a Canaán ocurre una generación. La generación que sale de Egipto, que estuvo 40 años en el desierto, no entra a Canaán. Pero la nueva generación que nace en el desierto entra a Canaán. Ahí hubo un cambio de generación y duró 40 años. Así que posiblemente una generación sea un aproximado de 40 años. Así que la generación de Jesús con sus discípulos, esa generación fue testigo de la destrucción del templo. Sin embargo, no vio la señal de la venida del Hijo del Hombre, pero vieron las señales. Pero para que estas señales apunten, para que estas señales, digamos, funcionen como un tipo de reloj, que es lo que la gente quiera, lo que quiera hacer, estas señales tienen que encadenar la señal del Hijo del Hombre. Si estas señales no apuntan a la señal del Hijo del Hombre, pues simplemente son señales que se van a estar dando constantemente, pero no puede determinar cuán cerca esté Cristo hasta que aparezca la señal. Por eso entramos ya al meollo del asunto y finalizamos esta enseñanza. Veamos nuevamente el versículo 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose en matrimonio, hasta el día en que no entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Dice, por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Aquí hay algo bien interesante. Estamos viendo que Jesucristo le da señales y las señales apuntan a la señal. Sin embargo, ahora le está diciendo a sus discípulos que velen, que estén vigilantes, porque no saben cuándo vendrá. Y aquí está hablando de una inminencia. Y aquí yo voy a traer una conclusión.
nosotros podemos ver las señales y entender que así estas señales se van desencadenando, o sea, van formando lo que es, digamos, un tipo de crecimiento, como el caso de la higuera, o como vemos ahorita, vamos a verificar por aquí, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Cuando estas señales se empiezan a dar y van señalando hacia la señal, ahí van a funcionar como un tipo de reloj. Es decir, si ocurre la abominación desoladora ocurre junto con todas estas señales, pues entendemos que estamos en la gran tribulación y viene el Hijo del Hombre. Sin embargo, hay una esperanza. La iglesia, nosotros creemos de manera más en el sentido paulino, que Pablo desarrolla la enseñanza de un rapto pretribulacional. Y en este sentido, lo que la Biblia va a apuntar es lo siguiente. La segunda venida de forma gloriosa, manifiesta, depende de señales. De alguna otra manera, esta manifestación gloriosa será con un conjunto de señales que ponen que terminan o desencadenan en la señal del Hijo del Hombre. La segunda venida sí está, digamos, sí funciona con señal, a diferencia del día del Señor, el día de Cristo, o lo que conocemos como el rapto de la iglesia. El día del Señor no depende de señal. Ahora, veamos lo siguiente. Aquel énfasis es que velemos, porque no sabe en qué día viene el Señor. El día del Señor, o el día que Dios viene, es un evento extendido. El Señor no simplemente viene en su segunda venida visible al final del gran periodo de gran tribulación. No, el Señor inicia ese día del Señor, esa venida con el rapto de la iglesia. Por eso yo enseño que de manera alusiva, yo enseño que el rapto está envuelto en el Sermón de los Olivos. No está explícito, pero de manera alusiva me parece que esta idea de ser vigilante es lo que sí compete a la iglesia, porque en el Sermón de los Olivos no se desarrolla el rapto. Acuérdense, ni siquiera se había fundado la iglesia, pero sí se insta a vigilar. Y la idea es que el día del Señor viene de sorpresa. O sea, ni siquiera el Hijo sabía cuándo iba a ocurrir. Por lo tanto, el día del Señor es inminente y Pablo desarrolla mejor esto. Y cuando Pablo lo hace, parece que está utilizando las mismas enseñanzas de eso. Por eso digo que de alguna otra manera nuestra idea de un rapto petronacional se desarrolla más con Pablo. Pero de manera alusiva parece que Jesucristo está apuntando a esto. Aunque no habla del rapto, pero sí nos insta a vigilar. Ahora, en el capítulo 4 se habló del rapto, de un arrebatamiento. La palabra correcta sería, o la bíblica sería arrebatados. Y este evento, como lo describe Pablo, ocurre un evento donde la iglesia, los que estén vivos y los que hayan muerto en Cristo son arrebatados, suben, se encuentran con el Señor en el aire, pero no vemos ningún descenso. No vemos que los santos que Dios arrebata descienden con él. La escena termina ahí. Termina con un tipo de exhortación. Confórtense en los otros, confórtense unos a otros con estas palabras. Ahora, cuando entramos en el capítulo 5, en Tesalonicense, estamos viendo algo interesante. Lo voy a leer. Dice, ahora bien, hermano, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidad de que nadie le escriba. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón. Y cuando estamos viendo aquí la enseñanza, Jesucristo dice, pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran a su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. ¿Ve? Aquí está utilizando la misma, digamos, metáfora, la de un ladrón. Pablo aquí está utilizando mayormente el ladrón como un símil, así como un ladrón en la noche. Es decir, de sorpresa. Vendrá de sorpresa. Cuando llega ese día del Señor, la iglesia es arrebatada. En el día de Cristo. Está juxtapuesto. Por eso a veces la gente se pregunta y dice, bueno, la iglesia pasa por el día del Señor, no necesariamente. Pero de algún modo la iglesia inicia del Señor. Así que está uno del lado del otro. Ahora, miren esto, dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos
repentinamente como dolores de parto, una mujer que como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Estos dolores de parto son similares a los que vimos ahorita en Mateo capítulo 24, verso 8. Principio de dolores, dolores de parto. Cuando inicia el día del Señor, rápidamente viene acompañado de aye mesiánico, principio de dolores, guerra, rumores de guerra, falsos cristos. Todo esto usted lo está viendo, pero esto es un presagio. Pero cuando llegue el día del Señor, todo esto será en aumento. Se sigue dando hasta que llega la señal. Todas las señales se comienzan a dar en conjunto, se van como encadenando hasta que al final todo esto desemboca lo que es la señal del Hijo del Hombre. ¿Por qué la señal del Hijo del Hombre? Porque antes de que el Hijo del Hombre se manifieste, vienen unos juicios. Pero la iglesia es sacada de ese juicio. Y Apocalipsis 3, capítulo, versículo 10, dice que por cuanto guarda la palabra en presencia, también te guardaré de la hora de prueba que haré venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. El punto ahí no es la preposición griega, ektereo, o sea, fuera de la prueba. Ese no es el asunto. El asunto es que la iglesia va a estar fuera de la hora. Y la hora posiblemente es una referencia al día del Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, en Daniel no aparece la frase el día del Señor, pero sí aparece la frase la hora de la prueba. Esa frase de hora, como una hora escatológica de prueba, sí aparece en Daniel. Y parece que Juan está utilizando la misma frase. O sea, el periodo de hora de prueba es el día del Señor. Y como estamos viendo aquí de manera cronológica, primero Cristo arrebata a la iglesia, verso 17, y luego viene el día del Señor, o yuxtapuesto, como acabo de mencionar. Por lo tanto, volviendo al mensaje escatológico de Jesús. Y finalizamos el capítulo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre lo de su casa para que le dieran la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentra haciendo así, o sea, trabajando. De cierto le digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a su consiervo y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará, mira aquí, esto está asociado con juicio, y le asignará un lugar con los hipócritas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Volvemos a Tesalonicenses, que cuando estén diciendo paz y seguridad, aquí estamos viendo que ese día del Señor será como los días de Noé, que hacía la gente, comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio. Esto aparentemente es un escenario de ¿qué? De paz y seguridad. Volvemos aquí y vamos a ver el paralelismo. Pues ustedes, hermanos, no están en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Las mismas palabras de Jesucristo las está utilizando Pablo. Alerta, velemos. No nos emborrachemos, aquí lo dice. Porque los que duermen, de noche duermen y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo sí está hablando a la iglesia. Y aquí enfatiza que no nos ha puesto para ira. Y este versículo es una confirmación de lo que está en el capítulo 1, verso 10, que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay un periodo de juicio escatológico. Podemos denominar ese periodo como la gran tribulación o 7 años de tribulación. Ese periodo inicia, ya terminamos Mateo 24, inicia con estos principios de dolores. Todo esto es, todos estos principios de dolores, todas estas cosas, todo esto mesiánico, debería ser la primera mitad de la tribulación. Porque aquí en el verso 15 estamos viendo la mitad. Y esto usted lo puede confirmar en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Esta abominación ocurre en la mitad de la tribulación. Por lo tanto, esto primero debería ser los primeros 3 años y medio. Y de hecho, usted va a Apocalipsis 6 y usted va a ver un paralelismo en los principios de dolores y los sellos. El primer sello es un jinete en un caballo blanco, que posiblemente es una referencia a un tipo de anticristo, un falso Cristo, como se ve aquí,
que lo primero que Cristo menciona es el engaño. El primer sello habla de engaño, el principio de dolores inicia con engaño. Luego usted va a ver el segundo sello, que es un caballo bermejo que habla de guerra. Y usted va a ver aquí que se habla de guerra. Y así sucesivamente, los mismos sellos de Apocalipsis están conectados con este sermón escatológico de Jesús. Por lo tanto, para resumir, este escenario puede ocurrir de esta manera. Simplemente nosotros estamos viendo un presagio. Estas señales que usted está viendo hoy día es un presagio. No funcionan literalmente para saber cuándo llega el día del Señor. Si el día del Señor y el rapto se dan a la misma vez, pues entonces tenemos que entender las palabras de Jesucristo. No sabemos el día ni la hora. Y unirnos a lo que Pablo dice, como dar para atrás, que le dice con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidad de que nadie le escriba. Esta misma palabrita, tiempo y época, aparece en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos querían saber cuándo Jesucristo iba a inaugurar su reino, cuando Jesucristo iba a venir en gloria, como el hijo de David, como el hijo del hombre que se ve en Daniel. Pero Jesucristo le dio esta palabra. No nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando llame sobre vosotros el Espíritu Santo. Más importante de conocer los tiempos, eso se lo está aclarando Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo, era predicar y hacerlo empoderado con el Espíritu Santo. O sea, vivir el Evangelio, predicarlo, estar vigilante, vivir fiel a Dios es más importante que conocer los tiempos. Conocer los tiempos simplemente nos debe llevar a esto. Por eso estas señales, al fin y al cabo, simplemente pueden funcionar como un presagio de lo que viene, pero no pueden dar una fecha de cuándo viene Cristo, porque las señales tienen que apuntar a la señal. Y esa señal del Hijo del Hombre se da cuando todas las señales se dan en conjunto. Y actualmente no ha ocurrido una abominación desoladora. Vimos un presagio, un tipo de eso en el año 70, pero aún así no apareció el Hijo del Hombre. Por lo tanto, cuando estas señales se estén dando, ya la iglesia no debería estar aquí. Cuando estas señales se den, principio de dolores, aparezca un falso, aparezca el anticristo, ocurre la abominación, ya la iglesia no está aquí. Y eso implica que el día del Señor llegó sorpresivamente. La iglesia no supo cuándo era. Y cuando estas cosas se estén dando y llegue la señal del hombre, se va a confirmar lo que dice la palabra en Mateo 23, que ahorita vimos. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que esté en la tribulación, que esté experimentando todas las señales, esa generación será la que verá al Hijo del Hombre. Y es importante porque en la gran tribulación habrá un remanente de judíos salvos y gran multitud, puedo decir, de gentiles salvos. O sea, la salvación no finaliza con el rapto. El rapto es una muestra de gracia de que Dios verdaderamente va a salvar a la humanidad y que verdaderamente hay una resurrección entre los muertos. El rapto es una evidencia de eso. Es como si fuese una gracia exhibida para que la gente crea, pero la salvación no finaliza con el rapto. De hecho, usted puede ver que en la gran tribulación muchos gentiles y judíos se van a salvar. Pero al fin y al cabo, y esto es lo que quiero que puedan apreciar, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, las señales no determinan cuál es el que está Cristo. Simplemente nos llaman a ser vigilantes, porque al final las señales hablan de la venida del Hijo del Hombre. El día del Señor, el día de Cristo, como hemos mencionado, es el día donde Cristo arrebata a su iglesia e inicia el juicio. Pero ese día es inminente, no sabemos y no depende de señal. Y Jesucristo lo enfatizó. Así que de esta manera entendemos que alusivamente Cristo nos está diciendo, mira, estén preparados porque mi venida es inminente. ¿Cuál venida? El día del Señor. Ese día, el día del Señor, es la venida. Lo confirmamos con este versículo y finalizo la enseñanza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos. Este capítulo es extremadamente importante. No lo vamos a tocar, pero aquí está hablando algo que debemos observar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La venida de su Señor Jesucristo es equivalente al día del Señor. Y lo vamos a leer. Que no se ha sacudido fácilmente en su modo de pensar, ni salarme ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. La venida del Señor es equivalente
al día del Señor. La venida y el día del Señor. Lo que pasa es que esto es un evento extendido. De la misma manera que la primera venida abarca el nacimiento, la crucifixión, la resurrección y ascenso de Cristo, la segunda venida abarca tanto el rapto como el periodo de tribulación, como la manifestación gloriosa. Todo eso es la segunda venida, o podemos también decir que todo eso es el día del Señor. Pero ese día del Señor inicia sorpresivamente, sin señales. La iglesia arrebatada inicia el día del Señor, la iglesia desciende con Cristo al final del día del Señor. O en este sentido, al final de la manifestación gloriosa, como algunos suelen llamar. En Tesalonicense, en esta carta se desarrolla más esta idea, pero simplemente queremos enfocarnos en Mateo 24. ¿Cuál es el mensaje? Está la alerta. El Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, se limitó a conocer el día. Si Cristo se limitó y simplemente dio señales, pero al final apuntó a una señal, tenemos que entender lo siguiente. Las señales, para que funcione, tienen que ir dándose en conjunto hasta que llegue la señal. Al fin y al cabo, a través de la historia de la iglesia, que han ocurrido casi ya 2000 años, todo esto se ha dado. Son señales que, de manera simple, podemos decir que son señales común y corrientes, siempre se han dado. Algunos dicen que estas señales se van a dar, utilizan el término como una convergencia, o sea, todas a la misma vez, pero ha habido casos que todas han dado a la misma vez, como el caso de la Segunda Guerra Mundial, que hubo muerte, terremoto, etc. Pero al final, estas señales no son determinantes porque los discípulos querían la señal, no las señales. Así que la señal es que el Hijo del Hombre se va a aparecer en las nubes, como se ve en el profeta Daniel. Cuando ocurre esa señal, ciertamente el reino va a llegar y se va a inaugurar. Y eso es lo que está en espera, es lo que nosotros como iglesia estamos esperando. No simplemente el rapto, la inauguración de un reino. Estamos en la expectativa de que Cristo reine por siempre. Y no solo la iglesia, los del Antiguo Testamento, todos los santos participarán del reino. Y esa es la esperanza más grande de todos los santos, que reinaremos siempre con él. El rapto es simplemente un evento de esperanza, pero no es el fin de la escatología. El fin es estar con Jesucristo para siempre y participar de su reino. Así que esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición, podamos entender lo siguiente. Si creemos que el Señor es inminente, no hay que estar fijando las señales para tener una cronología de los últimos tiempos. Al fin y al cabo, las señales nos instan a velar, orar y estar alerta. Y la señal más importante es cuando desaparezca en las nubes. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, simplemente estemos atentos a los tiempos, oremos por lo que está pasando a nuestro alrededor, seamos conscientes que lo que estamos viendo también nos insta a ser más sensibles, que tengamos esa audición espiritual que esté ahí conectada. Recuerden que la Biblia dice en Apocalipsis 20:17 que el espíritu y la esposa dicen, ven. Es un sentir del espíritu el querer anhelar estar con Cristo, y que el Señor venga en nombre de su reino. Y tampoco nos hagamos de la vista larga con lo que está pasando en Israel, las naciones, oremos por eso. La Biblia nos enseña que Israel será restaurado. Israel no ha perdido ese papel profético. A través de la historia ha experimentado restauración, como el caso de Esdras, Nehemías, y esto señala una restauración futura. Por eso es tan importante observar lo que son los tipos. Los tipos siempre terminan con un antitipo. En el año 70 ocurrió un tipo de la parucía, pero Cristo no llegó. Pero todo eso fue un presagio. En algún tiempo futuro, va a ocurrir algo similar. Alguien del Imperio Romano revivido, un anticristo, hará una abominación, ocurrirá la gran tribulación, y cuando todas estas señales se estén dando, ahí aparece la señal del hombre y Cristo viene a reinar, tal como lo profetizó, como lo hablaron los profetas y como se ve en el sermón de los olivos. Así que creemos que Cristo viene y esa venida extendida abarca el día del Señor, pero cuando llegue será sorpresiva, pero cuando finalice será de manera visible. El día del Señor, de alguna otra manera, podemos decir que finaliza con la parucía, o quizás podremos hasta extenderla en el periodo milenario. Así que esperamos que esa bendición de enseñanza, que Dios les bendiga de manera especial.